Hola, mi nombre es Zambrano Ochoa Emily Daniela, soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí en la Facultad de Ciencias Médicas, la carrera de Medicina. Estoy en primer semestre y este es un video para la cátedra de Anatomía. El tema que yo voy a abarcar son los huesos de la columna cervical. La columna vertebral cervical está compuesta por 7 vértebras cervicales superpuestas y articuladas entre sí. Estas de aquí se van a nombrar de superior a inferior y van a adquirir el nombre de primera, segunda, tercera y así sucesivamente hasta llegar a la séptima. Las vértebras cervicales van a tener características generales específicas, las cuales van a presentar un cuerpo, dos pedículos, dos láminas, una apófisis espinosa, 4 apófisis articulares, que van a ser 2 superiores y 2 inferiores, 2 apófisis transversas y un agujero vertebral. Bien, dentro de estas vértebras vamos a describir vértebras típicas y atípicas. Las vértebras típicas son las que van a tener las características que ya nombré, y estas van a ser C3, C4, C5 y C6, y las atípicas que van a ser C1, C2 y C7. Ahora pasaré a describir las vértebras típicas. Bien, el cuerpo de esta de aquí es alargado transversalmente y es más grueso anterior que posterior. Van a presentar 6 caras, una superior que se limita a cada lado por una cresta anterosuperior denominada como apófisis unciforme. La cara inferior va a presentar 2 superficies laterales biseladas, las cuales van a corresponder a los ganchos de las vértebras subyacentes. En la cara anterior se observa una saliente vertical media y en la cara posterior esta aquí es cóncava y se limita anteriormente con el agujero vertebral. Y de cada cara lateral se va a originar el pedículo y la raíz anterior de la apófisis transversa del lado correspondiente. Los pedículos se implantan en la cara posterior de las caras laterales del cuerpo, cerca de la cara superior y se extienden hasta las apófisis articulares. Las apófisis articulares van a formar una columna ósea vertical que se van a unir al cuerpo a través del pedículo y con las caras superior e inferior talladas en bisel. Estas caras son aplanadas y articulares. Las superiores están orientadas posterior y superiormente y las inferiores anterior e inferiormente. Las apófisis transversas, estas de aquí, se forman a partir de la unión de 2 raíces, que va a ser una anterior y otra posterior. La raíz anterior se implanta en la cara lateral del cuerpo, anteriormente al pedículo. La raíz posterior se implanta en el pedículo, en su punto de unión con la apófisis articular. Las apófisis transversas y sus raíces van a circunscribir junto con el pedículo lo que es el agujero transverso, el cual va a dar el paso a la arteria y a la vena vertebral. Y solo en casos especiales, como es en la vértebra cervical, quinta y septa, va a pasar el nervio vertebral. Cada apófisis transversa está excavada en su parte superior por un canal transversal que contiene nervio espinal y termina lateralmente en 2 tubérculos, un tubérculo anterior y otro posterior. Las láminas son más anchas que altas y están inclinadas inferior y posteriormente y van desde las apófisis articulares a la apófisis espinosa. La apófisis espinosa se forma por la unión de las 2 láminas y su vértice es bitubercular y su cara inferior se excava y va a tener un canal medio amplio. El agujero vertebral es triangular con una ancha base anterior. Bien, ahora pasaré a describir las vértebras atípicas. Primero tenemos el atlas, que es la primera vértebra cervical. Esta se extiende más transversalmente que las demás vértebras cervicales y se forma por 2 masas laterales, las cuales van a estar unidas por 2 arcos, uno anterior y otro posterior. Las masas laterales están aplanadas de superior a inferior y en ellas se distinguen 6 caras. La cara superior, que está ocupada por una superficie articular cóncava, que es alargada de posterior a anterior y de lateral a medial, y estamos hablando de la cara articular superior. La longitud de esta cavidad es aproximadamente del doble
de la que presenta su anchura. Va a tener la característica de que es elíptica y muy frecuentemente está estrechada por dos escotaduras laterales, un poco posteriores a lo que es su parte media. La cara articular superior está orientada superior y medialmente y se articula con el cóndilo occipital correspondiente. La cara inferior va a presentar una superficie articular ovalada con el extremo posterolateral más grande. Esta de aquí también es plana, en sentido transversal, convexa anterior a posterior y va a estar orientada inferior y medialmente y va a tener relaciones con la cara articular superior del axis. Las caras anterior y posterior van a dar origen a los arcos anterior y posterior. La cara posterior se encuentra excavada por el arco posterior por un surco en el que se halla en relación con la arteria vertebral, y la cara lateral va a soportar las raíces de la apófisis transversas, y la cara medial va a presentar cerca del origen del arco anterior un grueso tubérculo sobre el cual se inserta el ligamento transverso. Posteriormente a este tubérculo, la cara medial es frecuentemente cóncava y está orada por numerosos orificios vasculares. El arco anterior es ligeramente arqueado y convexo anteriormente. Este va a presentar en la línea media anteriormente el tubérculo anterior del atlas, en el cual se va a insertar el músculo largo del cuello. Posteriormente vamos a tener lo que es la carilla articular cóncava correspondiente a articular con el diente del axis. Luego tenemos el arco posterior, que es cóncavo anteriormente, y nace en toda la anchura de la cara posterior de las masas laterales. Presenta en la mitad de su cara posterior, donde está aplanado anterior a posterior, una saliente que se denomina como tubérculo posterior, la cual va a dar inserción a cada lado al músculo recto posterior menor de la cabeza. Lateralmente a este arco está aplanado de superior a inferior, inmediatamente posterior a las masas laterales se observa sobre su cara superior un canal transversal por donde pasa el primer nervio cervical y la arteria vertebral. Las apófisis transversas, estas son monotuberculares y muy salientes lateralmente. Nacen a la mitad de la altura de las masas laterales a través de dos raíces que van a circunscribir el agujero transverso y se unen lateralmente a este orificio formando un gran tubérculo, el cual va a dar inserción a la mayor parte de los músculos tanto rotadores y flexores laterales de la cabeza y del cuello. El agujero vertebral es mayor en todos sus diámetros que el resto de las vértebras cervicales. Va a constar de dos partes, una anterior que es cuadrilátera y otra posterior que es semielíptica. Ambas están separadas entre sí por el ligamento transverso. En la parte anterior se sitúa el diente del ábscis y en la parte posterior, que es más extensa en sentido transversal, esta va a contener lo que es la médula espinal. Bien, ahora pasaré a describir la segunda vértebra cervical o axis. En el cuerpo esta va a presentar una saliente vertical voluminosa, que es el diente del axis, que se va a articular con el arco anterior del atlas. Este de aquí va a presentar una base muy ancha, pegada al cuerpo del axis, una parte estrangulada, que es el cuello, situada inmediatamente superior a la base, y un engrosamiento, que es el cuerpo, que va a terminar en un vértice romo, que va a estar cubierto por rugosidades que van a prestar inserción a los ligamentos occipitodontoides. El cuerpo del diente del axis es ligeramente aplanado de anterior a posterior y presenta dos carillas articulares elípticas, una carilla articular anterior que es convexa de superior a inferior y transversalmente y se va a articular con el arco anterior del atlas, y otra posterior que es cóncava de superior a inferior y convexa transversalmente, que va a estar en relación con el ligamento transverso del atlas. El cuerpo del axis presenta dos particularidades, que es la cresta media anterior, que es triangular de base inferior y mucho más acentuada que en las otras vértebras, y en la cara inferior, que esta es marcadamente cóncava de anterior a posterior, y se va a prolongar inferior y lateralmente por medio de un relieve óseo muy marcado. Las apófisis articulares, las superficies articulares de estas no van a ocupar en el axis en los extremos de una misma columna ósea vertical. Vamos a tener las caras articulares superiores que están situadas a cada lado del diente del axis, por las que se encuentran separadas por un estrecho surco. Estas van a ser ovaladas y tienen un pequeño extremo orientado anterior y medialmente. También son planas transversalmente y ligeramente convexas de anterior a posterior y un poco inclinadas lateralmente.
Estas caras articulares inferiores van a ser inferiores al extremo inferior de las láminas y van a presentar la misma orientación que las otras vértebras cervicales. Bueno, los pedículos se extienden desde las caras articulares superior del extremo anterior de las láminas y no va a presentar escotadura superior. La apófisis transversa, la raíz posterior de esta apófisis, nace del pedículo y la raíz anterior se implanta en el cuerpo. Esta última va a sostener la pared lateral de la cara articular superior. Las láminas van a ser gruesas y la apófisis espinosa va a ser voluminosa y prismática y termina en un extremo posterior bifurcado en la cual su cara inferior está excavada por un surco antero-superior y su cara superolateral van a estar desprimidas y rugosas dando inserción a los músculos oblicuos inferiores de la cabeza. El agujero vertebral de esta va a tener forma de un triángulo cuya base anterior está escotada en su parte media y es mayor que el de las vértebras cervicales subyacentes, pero este agujero es más pequeño que el del atlas. Por último tenemos la vértebra prominente o también conocida como C7, pues esta es una vértebra de transición entre las vértebras cervicales y torácicas. En el cuerpo, pues este presenta a veces en su parte inferior, en sus caras laterales, unas pequeñas carillas articulares en relación con las primeras costillas. Las apófisis transversas podemos ver que son más largas y monotubulares, el agujero transverso es más pequeño y este solamente va a dar paso a lo que es la vena vertebral. Sus láminas son más altas que en las otras vértebras cervicales. Y la característica más particular de esta vértebra es su apófisis espinosa, la cual tiene un solo tubérculo, que es largo y saliente, de donde deriva el nombre de vértebra prominente. En cuanto a la correlación clínica, la columna vertebral cervical puede presentar algunas enfermedades o anomalías, entre ellas tenemos el dolor cervical, o también conocido como dolor del cuello, el cual tiene varias causas, como la inflamación de los nódulos linfáticos, desgarro muscular, o la protrusión de los discos intervertebrales. El agrandamiento de los nódulos linfáticos cervicales puede indicar un tumor maligno en la cabeza, como también tenemos lo que es, en la mayoría de los casos crónicos, el dolor cervical se puede dar por alteraciones óseas, como es la artrosis cervical, o por traumatismo. El dolor cervical normalmente se ve afectado por el movimiento de la cabeza y el cuello y puede aumentar durante lo que es la tos y el estornudo. Muchas gracias, este ha sido mi video acerca de la explicación de los huesos de la columna cervical.